Metodología de investigación. La idea. Nace un proyecto de investigación. ¿Cómo se originan las investigaciones? Se originan de una idea. Las ideas constituyen el primer acercamiento a la realidad que habrá de investigarse. Fuentes de ideas de investigación. Existe una gran variedad de fuentes que pueden generar ideas de investigación, como las experiencias individuales, materiales escritos como libros, revistas, periódicos, etc. ¿Cómo surgen las ideas de investigación? Una idea puede surgir donde se congregan grupos sociales, como universidades, restaurantes, bancos, hospitales, o al observar campañas para legisladores, al estudiar en casa, por ejemplo. Vaguedad de ideas iniciales. Cuando una persona desarrolla una idea de investigación, debe familiarizarse con el campo del conocimiento donde se ubica la idea, y sí tendrá un enfoque psicológico, sociológico, etc. Necesidad de conocer los antecedentes. Para adentrarse en el tema es necesario conocer los estudios de investigación y trabajos anteriores. El conocer lo que se ha hecho con respecto a un tema ayuda a estructurar más formalmente la idea de investigación. Seleccionar la perspectiva principal desde la cual se abordará la idea de investigación, psicológica, sociológica o antropológica. Se pueden utilizar varios enfoques. Investigación previa de los temas. Cuanto mejor se conozca un tema, la idea será más eficiente. Podríamos decir que hay temas ya investigados, estructurados y formalizados. Temas ya investigados, pero menos estructurados. Temas no investigados. ¿Cómo generar ideas? Al elegir un tema es importante que nos resulte atractivo, que sean novedosos, que sirva para elaborar teorías y solución de problemas. Planteamiento del problema, objetivos, preguntas de investigación y justificación de estudio. ¿Qué es plantear el problema de investigación? Es afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Criterios del planteamiento del problema. El problema debe expresar una relación entre dos o más variables. El planteamiento implica la posibilidad de prueba empírica, es decir, de poder observar, de observarse en la realidad. ¿Qué elementos contiene el planteamiento del problema de investigación? 1. Objetivos. Busca ante todo contribuir a resolver el problema en especial. 2. Preguntas de investigación. Plantear al problema de investigación en forma de preguntas tiene la ventaja de presentarlo de manera directa, minimizando la distorsión, y debe plantearse preguntas específicas. 3. Justificación de la investigación. Es necesario justificar las razones que motivan el estudio. Criterios para evaluar el valor potencial de una investigación. Según Miller, cuanto mayor número de respuestas se contesten positivamente, la investigación tendrá bases más sólidas y se plantean preguntas como: ¿qué tan conveniente es la investigación? ¿Cuál es su relevancia para la sociedad? ¿Ayuda a resolver algún problema práctico? ¿Se logrará llenar un hueco de conocimiento? La elaboración del marco teórico, revisión de la literatura y construcción de una perspectiva teórica. ¿Cuáles son las funciones del marco teórico? Implica analizar y exponer teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes. ¿Qué etapas comprende la elaboración del marco teórico? 1. Revisión de la literatura. 2. Adopción de una teoría. ¿En qué consiste la revisión de la literatura? Consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que pueden ser útiles, así como en extraer, recopilar la información relevante. Inicio de la revisión de la literatura. Es recomendable indicar la revisión de la literatura consultando a uno o varios expertos en el tema, además de consultar fuentes como libros, revistas científicas, periódicos que sean especialistas en las áreas. La obtención de la literatura. Ya identificadas las fuentes, es necesario localizarlas físicamente en las bibliotecas, filmotecas, hemerotecas, videotecas, etc. Consulta de la literatura. Se procede a consultar, seleccionar aquellas que serán de utilidad. Es conveniente hacerse las siguientes preguntas. ¿Se relaciona la referencia con mi problema de investigación? ¿Cómo?
¿Qué aspectos trata? ¿Desde qué perspectiva aborda el tema? ¿Psicológica, antropológica o sociológica? La extracción y recopilación de la información de interés en la literatura. La información puede recopilarse en hojas sueltas, libretas o cuadernos. Lo importante es que se extraigan los datos o ideas necesarias para la elaboración del marco teórico. Lo que resulta indispensable es anotar la referencia completa donde se extrajo la información. Ejemplo. Primero, se escribe el apellido. Segundo, el nombre. Después, el nombre del libro. Enseguida, en dónde se imprimió, el editorial, el año y la página. ¿Cómo se construye el marco teórico? Se construye con una teoría. La literatura revisada nos puede revelar en relación con nuestro problema de investigación lo siguiente: que existe una teoría completamente desarrollada con abundante evidencia. Pero, ¿qué es una teoría? ¿Cuáles son sus funciones? Acepciones del término teoría. El uso del término teoría es para indicar una serie de ideas que una persona tiene respecto de algo. ¿Cuál es la función de la teoría? Es explicar por qué, cómo y cuándo ocurre el fenómeno. Ejemplo, una teoría de la personalidad autoritaria debe explicarnos en qué consiste este tipo de personalidad, cómo surge y por qué se comporta de cierta manera una persona autoritaria. ¿Cuál es la utilidad de la teoría? Una teoría es útil porque describe, explica y predice el fenómeno o hecho al que se refiere, además de que organiza el conocimiento y orienta a la investigación. Definición. La metodología de la investigación científica es el cuerpo del conocimiento que se va consolidando en la actualidad y generalmente en toda investigación se persigue un propósito señalado. Se busca un determinado nivel de conocimiento y se basa en una estrategia particular o combinada. Planteamiento. Dentro de los métodos y técnicas de investigación científico, es importante considerar que se obtienen nuevos conocimientos en una realidad social para diagnosticar una necesidad. Es importante plantear qué importancia existe en el proceso de la investigación exploratoria y descriptiva, en el proceso de investigación y cuáles son las técnicas a utilizar. Esta investigación ayudará a determinar de una mejor forma de diferenciar qué características existen entre los procesos de investigación. Para ello, se utilizará técnicas de recolección de información, así como el análisis del contenido consultado. Objetivo: identificar las diferentes formas de clasificar los tipos de investigaciones, así como reconocer la relación entre cada tipo de investigación que se adopta a un ensayo y explicar la importancia de la investigación exploratoria y descriptiva. Hipótesis: la investigación exploratoria ayuda a formar un mejor diseño para nuestra investigación, por medio de la recopilación de información, para la aproximación de fenómenos desconocidos y por su flexibilidad, mientras que en la investigación descriptiva se busca desarrollar una imagen fiel del fenómeno en investigación a través de la medición de variables que nos apoyan a especificar las propiedades importantes. Definición de investigación. La investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura obtener información relevante y fidedigna, digna de fe y crédito, para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Para obtener algún resultado de manera clara y precisa, es necesario aplicar algún tipo de investigación. La investigación tiene como base el método científico, y este es el método de estudio sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación planificada y los modos de comunicar los resultados experimentales y teóricos. Tipos de investigación. Algunos autores, como Beebe, identifican 3 tipos de investigación: exploratoria, descriptiva y explicativa. Denke propone 4 tipos de investigación: exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. Etapas de la investigación descriptiva. Número 1. Examinan las características del problema elegido. Número 2. Lo definen y formulan
sus hipótesis. Número 3. Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos adoptados. Número 4. Eligen los temas y las fuentes apropiados. Número 5. Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. Número 6. Establecen a fin de clasificar los datos categorías precisas que se adecúen al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas, diferencias y relaciones significativas. Número 7. Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos. Número 8. Realizan observaciones objetivas y exactas. Número 9. Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos en términos claros y precisos. Diseño de investigación. Ya que se han definido el tipo de estudio a realizar y establecido las hipótesis de investigación o los lineamientos para la investigación, el investigador debe concebir la manera práctica y concreta de responder a las preguntas de investigación. Un diseño se refiere al plan o estrategia concebida para responder a las preguntas de una investigación. ¿Qué tipos de diseños disponemos para investigar el comportamiento humano? Contamos con 3: preexperimentos, experimentos puros, verdaderos y cuasi experimentos. Un experimento es tomar una acción y después observar las consecuencias de la acción. El contexto en que puede utilizarse para un experimento son de campo o de laboratorio. Guías para sortear las dificultades en las causas. Primero, que se consulten experimentos anteriores. Segundo, que se evalúe la manipulación antes de que se conduzca al experimento. Y tercera, que se incluyan verificaciones para la manipulación. Fuentes de invalidación interna. Las fuentes de invalidación interna atentan contra la validez interna de un experimento. La validez interna tiene que ver con la calidad del experimento y se logra cuando hay un control. Hay varias fuentes de invalidación como son historia, maduración, inestabilidad, administración de pruebas, instrumentación, regresión estadística, selección, mortalidad experimental, interacción entre madurez y selección, y el mismo experimentador puede ayudar a la invalidación del experimento. Se logra el control y la validez a través de: el primero, debe tener por lo menos 2 grupos de comparación. El segundo, debe haber una equivalencia de los grupos en todos los aspectos. Tercera, siempre debe de haber una equivalencia inicial. Cuarta, se debe de seguir el mismo orden de instrucciones para todos los grupos. Diseños experimentales. Preexperimentos. Consiste en administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y después aplicar una medición en una o más variables para observar cuál es el nivel de grupo en estas variables. Experimentos verdaderos. Los experimentos verdaderos son aquellos que reúnen los 2 requisitos para lograr el control y la validez interna. El primero, grupos de comparación, y 2, equivalencia de los grupos. Pueden utilizar pruebas y postpruebas para analizar la evolución de los grupos antes y después del tratamiento experimental. Cuasi experimentos. Los diseños cuasi experimentales también manipulan al menos una causa para ver su efecto y la relación con uno o más efectos. En los diseños cuasi experimentales, los sujetos no son asignados al azar a los grupos, ni emparejados, sino que dichos grupos ya están formados antes del experimento. Puede presentar algunas problemáticas, como son que el investigador debe intentar establecer la semejanza entre los grupos, y la segunda, que tienen que utilizar un método para ser equivalentes a los grupos. Pasos para realizar un experimento o un cuasi experimento. El primero, decidir cuántas causas y efectos deberán ser incluidas en el experimento o cuasi experimento, de acuerdo a lo que se necesite comprobar en la hipótesis. Segundo, elegir los niveles de manipulación de las causas y traducirlos a tratamientos experimentales. Tercero, desarrollar los instrumentos para medir los efectos. Cuarto, seleccionar las personas que participarán. Quinto, darle la indicación a las personas que participarán: día, hora, lugar, etc. Sexto, seleccionar el diseño cuasi experimental o experimental que se adecúe a lo que se necesita. Séptimo,
Elaborar una ruta de lo que serán los sujetos desde el inicio del experimento hasta el final. Octavo, en el caso de experimentos verdaderos, dividirlos al azar o emparejarlos, y en el caso del cuasi experimento, analizar cuidadosamente las propiedades de los grupos intactos. Noveno, aplicar las pruebas, tratamientos respectivos y las postpruebas según lo que se requiera. Investigación experimental. La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal cual como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. Los sujetos son observados en su ambiente natural, en su realidad. En un estudio no experimental no se construye ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el investigador. Tipos de diseños de investigación experimentales. Contamos con dos: los transeccionales, que recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único, y su propósito es describir variables y analizar su interrelación. Y la investigación longitudinal, que recolectan datos a través del tiempo en puntos o periodos específicos para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. Selección de una muestra. Se involucra a muchos sujetos en la investigación porque se pretende generalizar los resultados del estudio, pero la muestra es un conjunto de una representatividad estadística. La muestra es una parte de la población de interés, de la cual se recolectan datos. ¿Y por qué una muestra? Porque pocas veces es posible medir a toda la población, por lo cual se selecciona una muestra que represente y sea el reflejo de dicha población. Las muestras se usan por economía de tiempo y recursos. Existen dos tipos de muestra: probabilística y no probabilística. La muestra probabilística requiere precisar el tamaño de la muestra. Selecciona los elementos muestrales por medio de listado o procedimientos. La no probabilística selecciona participantes por uno o varios propósitos. No pretende que los casos sean representativos de la población. Existen tres tipos de muestra probabilística: de muestreo aleatorio simple, muestreo estratificado, muestreo por racimo. Recolección de los datos cuantitativos. La recolección implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Su meta es construir y demostrar teorías. Implica desarrollar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Se sigue un proceso e implica determinar las fuentes donde vamos a obtener los datos y a través de qué métodos. Se recolectan mediante instrumentos que deben tener tres características: confiabilidad, para obtener con él resultados consistentes y coherentes; validez, en el que los instrumentos midan la variable que se busca medir; objetividad, se refiere a que sea permeable a la influencia externa. Algunos tipos de instrumentos son: cuestionarios, de preguntas abiertas o cerradas; escalas para medir las actitudes; y otros tipos como son observación, pruebas estandarizadas e inventarios; análisis de contenido cuantitativo, datos secundarios recolectados por otros investigadores. Análisis de datos es el proceso donde se revisa la información de estudios ya realizados, tomando en cuenta algunos pasos: indagación previa, recopilar información, ordenar datos, leer las investigaciones, conocer datos relevantes. Frecuencias. La distribución de frecuencias es un conjunto de puntuaciones ordenadas en sus respectivas categorías: frecuencias relativas y frecuencias acumuladas. Frecuencias relativas son los porcentajes de caso en cada categoría, y estos pueden tener porcentaje por categorías, histografías o gráficas, polígonos de frecuencia. Frecuencia acumulada son lo que se va acumulando en cada categoría desde la más baja hasta la más alta, es decir, constituyen lo que se acumula en cada categoría. Las frecuencias acumuladas también se pueden expresar en porcentajes. Entonces, lo que se acumula son los porcentajes.
Polígonos de frecuencia. Es la relación con la puntuación con respectivas frecuencias. Representan curvas útiles para describir los datos. Para cada una de las variables de la investigación se obtiene su distribución de frecuencia y, de ser posible, esta se grafica y se traza su polígono de frecuencia correspondiente. Además de los polígonos de frecuencia, deben calcularse las medidas de tendencia central y de variabilidad o dispersión. Medidas de tendencia central. Son puntos en una distribución, los valores medios o centrales de esta, y nos ayudan a ubicarlas dentro de la escala de la medición. Las principales medidas de tendencia central son tres: moda, mediana y media. Variabilidad o dispersión. Determina cuál es la medida de tendencia central apropiada. Rango, desviación estándar, varianza. Estas suelen representarse como asimetría y kurtosis. Estadística descriptiva. Es en gran parte de la estadística que se dedica a recolectar, ordenar, analizar y representar un conjunto de datos con el fin de describir apropiadamente las características de este. Principales análisis: razón y tasa, puntuaciones Z, pruebas paramétricas, no paramétricas, cálculo y razonamiento, análisis multivariados. Pruebas paramétricas. Se llaman así porque su cálculo implica una estimación de los parámetros de la población, con base en una muestra estadística. Mientras más grande sea la muestra, más exacta será. Mientras más pequeña, más distorsionada será la medida de las muestras por los valores raros extremos. Algunas de estas pruebas paramétricas son coeficiente de correlación de Pearson, regresión lineal, prueba T, análisis de variación factorial, análisis de varianza. Análisis no paramétricos. Estos deben partir de las siguientes consideraciones. La mayoría no requiere de presupuestos acerca de la distribución de la población. Las variables no necesariamente deben estar medidas por intervalos de razón y pueden analizarse datos ordinales o nominales. Cuando hablamos de datos ordinales, el término suele utilizarse para hacer referencia a lo que tiene nombre de algo pero carece de la realidad de ello en parte o en todo, como el salario. El salario nominal representa el salario de acuerdo al cargo a ocupar. Y cuando hablamos de datos ordinales, en concreto ese vocablo viene del latín y puede traducirse como lo relativo al orden. Los análisis o pruebas estadísticas no paramétricas más utilizadas. Y tenemos la G-cuadrada. Este sirve para el tipo de hipótesis de diferencia de grupos para establecer correlación entre dos variables categóricas y está considerada de relaciones causales. Su procedimiento se calcula a través de una tabla de contingencia o tabulación cruzada, que es una tabla de dos dimensiones y cada dimensión tiene una variable. A su vez, cada variable se subdivide en dos o más categorías. Los coeficientes de correlaciones e independencia para las tabulaciones cruzadas. Aquí tenemos varios coeficientes para nivel de medición de las variables nominales y nivel de medición de las variables ordinales. Las primeras tenemos los coeficientes de pi, el coeficiente de contingencia de Pearson, el coeficiente de Kramer y el de gamma. Y de los coeficientes para medir las variables ordinales tenemos el de gamma, el tau b de Kendall y el d de Somers. Algunas otras utilidades de las tablas de contingencia, además del cálculo de la G-cuadrada y otros coeficientes, son útiles para describir conjuntamente a dos o más variables, convirtiendo frecuencias observadas en frecuencias relativas o porcentajes. Los coeficientes de correlación por rangos ordenados de Sperman y Kendall. Estas son medidas de correlación para variables en un nivel de medición ordinal, de tal modo que los objetos o individuos pueden ordenarse por rangos o jerarquías. El coeficiente de Kendall resulta un poco más significativo cuando los datos contienen un número más considerable de rangos empatados
Y el coeficiente de Spearman parece ser una aproximación cercana al coeficiente de Pearson cuando los datos son continuos, no caracterizados por un número considerable de empates en cada rango. También tenemos los análisis multivariados más utilizados, que son el de regresión múltiple, el análisis lineal de Path, análisis de factores, análisis multivariado de varianza, MANOVA y correlación canónica, y el análisis discriminante. La elaboración del reporte de investigación. Como 10º paso del proceso de investigación tenemos la elaboración del reporte de los resultados y para ello debemos tomar en cuenta los siguientes aspectos. 1. La definición del usuario. 2. La selección del tipo de reporte a elaborar. 3. Escribir el reporte y elaborar las gráficas correspondientes. Y 4. La forma en que presentaremos nuestro reporte. La definición del usuario y la selección del tipo de reporte van de la mano. Antes de elaborar el reporte es necesario definir el tipo de receptor o usuario que tendrá la información de los resultados obtenidos con todo lo antes nombrado. Y para eso hay algunas preguntas claves que nos pueden ayudar a realizar más fácilmente esta elección. Como ¿cuál es el contenido en que se habrán de presentar los resultados? ¿Quiénes serán los usuarios de los resultados? ¿Cuáles son las características de estos usuarios? Y básicamente hay dos contextos en los que se puede presentar los resultados de la investigación, el contexto académico y el no académico. El contexto académico va dirigido a profesores, a investigadores, a lectores con niveles educativos elevados, a miembros de una agencia de investigación o personas con algún perfil similar. Y el tipo de texto que se realiza para su presentación serán tesis, disertaciones, artículos para revistas científicas, documentos para agencias gubernamentales, reportes técnicos y libros que reporten investigaciones. El contexto no académico implica que los resultados habrán de ser presentados con fines comerciales o al público en general. Por ejemplo, a lectores de una revista o de algún periódico. El reporte de investigación académico es un documento donde se describe el estudio realizado, qué investigación se llevó a cabo, cómo se hizo esta, qué resultados y conclusiones se obtuvieron, y los elementos con los que debe contar son los siguientes. Debe contar con una portada, un índice, un resumen, la introducción, un marco teórico, un método, resultado, conclusiones, recomendaciones, implicaciones o las discusiones que se tuvieron, una bibliografía y los apéndices. Para los reportes a publicar en un artículo para una revista científica, se excluye la introducción y el resto de los elementos se desarrolla de una manera muy concisa y resumida, y rara vez se incluyen apéndices. El tamaño del reporte puede variar dependiendo de varios factores, como las hipótesis establecidas, la cantidad de variables, los elementos de investigación y los instrumentos de medición. Pero debe buscarse ante todo claridad, precisión, discusiones directas, eliminar repeticiones, argumentos innecesarios y redundaciones no justificadas. Y los elementos de un reporte de investigación en un contexto no académico suelen ser muy similares. Contiene la mayoría de los elementos que en un reporte académico, solo que a cada elemento es tratado con mayor brevedad y se eliminan las explicaciones técnicas que no pueden ser comprendidas por los usuarios. El marco teórico y la bibliografía suelen omitirse o se incluyen en los apéndices. Y como cuarto número y último tenemos la presentación del reporte de investigación. Este puede ser presentado de diferentes maneras. Por medio de tesis, lo que nos va a implicar una explicación verbal. También puede ser presentado por medio de acetatos, gráficas, por medios audiovisuales, videos. El reporte puede elaborarse a máquina o a computadora
y debe escribirse a doble espacio con un margen izquierdo de 4 centímetros y un margen derecho de 3 centímetros. Y con esto damos por finalizada nuestra presentación. Muchas gracias.